Es martes y es martes de platicar de lo que pasa en San Lázaro, y qué mejor cuando tengo a mis propios reporteros, los cuales les digo, pues dense chance de venirme a platicar qué anda pasando por allá, y tengo mucho gusto de platicar con el arquitecto y maestro Jorge Toledo. ¿Cómo estás, diputado? Muy bien, Ray. Siempre el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. ¿Cómo va San Lázaro? Platícame, por favor. ¿Cómo va la Diputación Federal? ¿Cómo va el Estado de Morelos? ¿Cómo va México? Pues mira, han sido días muy convulsos. Todos estos arranques siempre de periodo resultan ser pues muy peculiares en cuanto a las agendas. Sin embargo, estamos cargados ahorita de varias cuestiones que han llamado mucho la atención a nivel nacional. Una de ellas ha sido el tema de la convocatoria para la elección de los consejeros que integrarán el INE. Y esto ha generado, además de la atención, pues se mezcla con esta parte de la implementación, publicación, puesta en marcha ya del llamado Plan B, toda la controversia que esto ha generado, y eso nos ha tenido pues bastante activos. Además de los proyectos de iniciativas que se han estado avanzando y el trabajo en comisiones, como siempre, querido Ray. Oye, vale la pena destacar que esta situación del Plan B, la reforma electoral, le ha faltado un poco de socialización, porque habrá que decirlo, en este México en donde entendemos lo que nos conviene y a modo, pues no se ha acabado de entender este Plan B. A la gente que está en su casa, Jorge, a la gente que está inclusive viéndonos a través de sus teléfonos celulares, la oficina, ¿cómo explicarles a grosso modo lo que es el Plan B de la reforma electoral del presidente? Te agradezco mucho siempre el espacio, Ray, de verdad, porque contigo he tenido la oportunidad de hablarle a la gente en esta materia varias ocasiones ya. Y tenemos dos visiones. Voy a tratar de ser muy rápido para que esto quede muy claro. Tú me pides que lo explique a grosso modo para que la gente socialice esto, lo pueda hacer propio, lo procese y le quede muy claro. En esos términos, Ray, hemos sido muy enfáticos. La propuesta del Plan B es una propuesta que busca eficientar los recursos de este instituto, acabar con esta burguesía que está impregnada en este instituto, lamentablemente esta clase política dorada de funcionarios, esta burocratización que se ha generado ahí, ha permitido que el día de hoy la narrativa de la derecha, de los conservadores, ponga el nivel de un despido de un trabajador de a pie. Es decir, un trabajador que va al IMSS, un trabajador que tiene que estar buscando no enfermarse o enfermarse poco y buscar a través de estos mecanismos no generar, que esto no repercuta en un descuento importante que le comprometa sus gastos y tal, al nivel del despido de Lorenzo Córdoba. Es decir, Lorenzo Córdoba se va a ir con una cantidad millonaria. Es decir, va a poder despreocuparse, que no lo hará, seguramente ya tiene listo hacia dónde va a brincar, pero podría despreocuparse de qué le va a dar de comer los siguientes años, ¿no? Claro, se habla mucho de esta situación en don Lorenzo, y ha habido muchos enfrentamientos, ¿no? El mismo Eurípides, que es consejero de Morena dentro del Instituto Nacional Electoral. Todas estas posturas, la misma dinámica de Denise Dresser, que se ha montado en esta dinámica, exigiendo su derecho de réplica, pero en una dinámica en donde, habrá que decirlo, tú formas parte de una de las morenas que merece reconocerse, independientemente de todo, porque eres de los fundadores, de los que han estado desde el inicio, desde su creación, has picado piedra, sigues picando piedra. Te has mantenido con esta situación ciudadana, con esta actitud a pie tierra, se te sigue viendo en los tacos, se te sigue viendo en las calles, en estos programas increíbles que me parece que son muy buenos, y que me parece que hasta los niños, te lo tengo que preguntar en estos momentos, ¿qué dicen cuando ven a un diputado federal en un programa que se llama Deletreando? O sea, ¿qué dicen los niños cuando se enfrentan a este personaje dentro de la política, en donde la única persona que veían muy a lo lejos era el presidente de la República, tal vez una que otra vez al presidente municipal o algún diputado, pero Berta tiene esta cercanía, habla de derechos de pie ganados. No, te agradezco mucho, Ray. Justo esa dinámica que tú describes ahora es lo que nos tiene explicándole a la gente que hay algo con lo que tenemos que acabar. Esa distancia, Ray, de la que hablas, no nada más se siente en este ejemplo que pones, sino justo en los salarios. Y lo que hemos hecho hincapié es el presupuesto millonario del INE puede funcionar mejor.
con eso voy cerrando el tema de la explicación, digamos, muy concreta de qué es lo que representa verdaderamente el Plan B. Y esta explicación también es exigida a partir de una cuestión técnica también muy necesaria, que sí es importante, muchas gracias, que la derecha está en todo su derecho, ahora sí, y tiene toda la razón, al pedir que se explique en términos técnicos, ¿no? También en términos técnicos lo podemos explicar y podemos decir que esto que se ha dicho, que se está desmantelando el INE, que ya no van a poder funcionar las juntas locales, que ya pues el aparato va a ser completamente, muchísimas gracias, comprometido. Es una mentira, más bien lo que pasaba en el INE es que se activaba cada periodo y proceso electoral, y mientras tanto en estos periodos, digamos, de receso, el presupuesto seguía fluyendo, ¿no?, con estos altos números, y que eso en un país en donde las niñas y niños todavía pueden ir a una escuela sin desayunar, que todavía se pueden ir a dormir sin haber cenado algo, por supuesto que lo tenemos que combatir, cueste lo que cueste, así el discurso de la derecha y de los conservadores nos ponga como las peores representaciones que ha tenido el país. Nosotros estamos convencidos de que esta política de austeridad debe tocar también al INE. No es casualidad que en este plan de austeridad los funcionarios, servidores públicos del INE de altos rangos se han amparado para poder ganar más que el presidente, y se resisten a reconocer que ganan más que el presidente, ¿no? Hacen ahí sus maromas de decir de que son compensaciones, de que son cajas de ahorro, que son tal, pero al final de cuentas terminan percibiendo más que el señor que conduce el día de hoy el país desde las 4 de la mañana y que no descansa un minuto para poder traer este cambio en la política del que hablas. Y claro, para nosotros mantenernos a ras de tierra, yo quiero compartirte que además de esta convocatoria que hemos publicado, hay algo que a nosotros nos llena mucho, Ray, y es que hace unos días estuvimos en una actividad con unas pequeñitas y pequeñitos de una casa de cultura, donde pudimos compartir con ellos el leer un poquito, ¿no? Ya no es nada más el discurso de decir, desde San Lázaro pedimos que se implementen políticas para que la educación mejore y para que se puedan eficientar estos procesos. No, agarramos un libro y vamos con los niños, aceptamos esta invitación con muchísimo gusto, niños y niñas, y nos ponemos a leer un rato y vemos cómo los papás también reconocen, y las mamás, esta cuestión de que hay momentos que se pueden compartir con ellas, con ellos, y que nos da para delinear esas políticas públicas que muchas veces se habían diseñado solamente desde el escritorio, no desde el territorio, y esa es la gran experiencia. Yo creo que quienes más ganan en este tipo de acciones somos nosotros, porque tenemos una experiencia en donde podemos validar esta teoría que hemos ido construyendo, pero también ponerla en práctica eventualmente. Jorge, muchas de las preguntas que me hace el auditorio y que me insistían es pregunta del diputado, con estos ahorros que va a tener el Instituto Nacional Electoral con la reforma electoral, ¿dónde se van a aplicar todos estos recursos y cuándo se va a ver el beneficio del ahorro y la austeridad en la reforma del INE? Mira, el tema de la política económica que ha avanzado esta cuarta transformación ha sido cuestionada debidamente. Creo que todo gobierno merece y debe tener ese contrapeso. Sin embargo, poco a poco, los números, incluso en términos macro, nos van dando la razón, Ray. El tema de tener lo que hoy llamamos o conocemos como el superpeso, donde el tipo de cambio contra el dólar está teniendo niveles históricos, de verdad que no es casualidad. Una política tan responsable como se ha manejado, en donde lo que por muchos años fue satanizado, de decir no inviertas en programas sociales, es tirar el dinero, es regalarle el dinero a los pobres, es regalarle dinero a la gente que no quiere trabajar. Bueno, el día de hoy se ve reflejado en una política en donde desde el exterior leen a México como un país confiable para las inversiones. Amén, y con las salvedades, por supuesto, de estas grandes inversiones que han estado en el radar en los últimos días, con todo lo que nos debe poner alertas de la protección de nuestros recursos y su explotación moderada y controlada. Los empresarios internacionales ven a México como un país en donde se tienen finanzas sanas, y el destino de estos recursos que se puedan ir recaudando
dando están comprometidos ya en una política de un aumento progresivo de estos programas sociales. No hemos cumplido aún con lo que prometió el presidente de que la pensión universal para adultos mayores tenga en el 2024, cuando él deje la presidencia, un monto de hasta 6,000 pesos, ¿no? Falta todavía seguir aumentando, y el presupuesto, por supuesto, estamos ahí generando condiciones en las que se revisen muy bien estas áreas. Salud, por ejemplo, es una de las más importantes y es donde se ha priorizado que estos excedentes deban ser conducidos, porque el día de hoy seguimos viendo también estas grandes necesidades en el tema de salud, en el centro de salud más cercano, en la clínica más cercana que te puedas encontrar. Y sin duda hay muchos espacios desde donde conducir este dinero. El tema de salud, por supuesto, aprovecho para decirlo, ha sido un tema de que son 4 años de limpiar el cochinero que dejaron, porque el tema de los contratos, las adquisiciones en materia de medicamentos, equipos, era algo que no nos imaginábamos, el grado de corrupción que había. Entonces, claro que hay espacios en donde se ya tiene destinado dónde pueden ir estos recursos. Jorge, se hace la pregunta obligada. ¿Cómo se ve el estado de Morelos desde San Lázaro? Mira, el estado de Morelos siempre ha sido una cuestión en la que a nivel nacional, por su tamaño, por el tema del PIB que se genera, por muchas cuestiones, se ha considerado de poco rendimiento, bajo rendimiento. Sin embargo, desde San Lázaro y desde cualquier espacio que se vea, su cercanía con la Ciudad de México lo vuelve un territorio muy importante siempre. Entonces, todo lo que suceda no nada más nos debe preocupar a las y los morelenses, debe preocuparle a todo el país, porque somos no solamente por la cercanía con la Ciudad de México, sino por esta interacción que se tiene como ciudad satélite prácticamente, o como territorio satélite de la Ciudad de México. Además, Morelos alberga la cantidad más alta de investigadores y centros de investigación, investigadores e investigadoras. Entonces tiene varias condiciones que deben poner atención en la importancia de un buen desarrollo, un buen funcionamiento del Estado, y que además los recursos naturales vastos que tenemos también sean valorados, ¿no? Que sean siempre considerados para las políticas de desarrollo. Cuernavaca, particularmente su historia, todos sus edificios, el centro histórico y todo lo que ha sucedido acá, merece mucho la pena darle un gran mantenimiento, un seguimiento, un ordenamiento importante. Y esa es la visión que se tiene. Siempre que nuestros compañeros, compañeras coincidimos y hablamos de Cuernavaca con diputadas y diputados de cualquier parte del país, se refieren a Morelos como una tierra próspera, afortunadamente. Sin embargo, pues es bien sabido que ni la tierra más próspera puede mantenerse en esa condición si quienes están al frente de las políticas públicas, las políticas sociales, el mantenimiento de este pedacito, este rinconcito de patria, no está a la altura, ¿no? Oye, Jorge, de manera reciente, hace una semana, la ciudad de Cuernavaca colapsó en este gran problema que se tiene con el agua. Este gran talón de Aquiles que tiene el ayuntamiento de Cuernavaca, y quien llega, si llega Aladino y su lámpara maravillosa, es un problema que tiene rezagos, tiene herencias, tiene transferencias de responsabilidades. ¿Ha habido acercamientos por parte del ayuntamiento hacia ustedes, los diputados federales, para lograr algún apoyo, alguna ayuda? Ha habido un acercamiento a nivel federal, por supuesto, a través de la delegación de la Secretaría de Gobernación, que son, a final de cuentas, el primer respondiente en este tipo de conflictos, que ha avanzado un plan muy importante, una propuesta que aprovecho para comentarlo, ya lo he comentado en nuestras redes. Nos han preguntado también muy legítimamente que qué hemos hecho al respecto del tema, y hemos buscado que se avance esta gran propuesta, que yo creo, soy consciente de que no se ha socializado como debiera. CFE, aún con la condición de que ya no hay el modelo o la figura de la condonación de estas deudas que se tienen, está dispuesto a implementar un programa, una versión, una modalidad del programa que se conoce como 50-50 de CFE, donde la deuda histórica, ojo, la deuda histórica de ZAPAC pueda ser absorbida por ese 50% por ellos, por la Comisión Federal de Electricidad, siempre y cuando
el ayuntamiento se comprometa a pagar esa parte. A mí me parece muy irresponsable de parte de José Luis Uriostegui, sobre todo porque hubo hace un año, justamente marzo aproximadamente del año pasado, una serie de declaraciones en donde él decía que estaba dispuesto a avanzar con este pago, siempre y cuando fueran pagos chiquitos, ¿no? Como en Coppel, y que se pudiera generar este compromiso para avanzar. Yo creo que la realidad ha cambiado una percepción y que el día de hoy, hace unas semanas, unos días, dice que de manera categórica el ayuntamiento no va a pagar. A mí, Ray, eso me parece muy responsable porque CFE ha sido bastante tolerante en la cuestión de la deuda histórica. Pues por eso no se han bajado todos los pozos, ¿no? Se siguen dotando. La suspensión correspondió, la reciente, a la deuda que se tenía de los meses corrientes, de diciembre y enero. Y yo creo que una actitud como esa no resuelve mucho, menos cuando hay esa disposición de que la deuda pueda ser compartida, ¿no? Y que hemos estado en pláticas también con el Congreso local, en donde incluso se ha abordado la posibilidad de explorar algún instrumento legal que permita que esta deuda ni siquiera la absorba al 100% José Luis, es decir, que se pudiera generar a muchos más meses de los que le restan en su administración. Entonces quiero decir que esta narrativa que se tiene de que la deuda es impagable es algo que lamentablemente hemos hecho propia, ha enraizado y la tenemos en la narrativa, pero la deuda de CFE, por supuesto que es pagable. Posible. Y con voluntad y responsabilidad. Por supuesto, y me consta de que hay distintos actores políticos que tienen toda la voluntad. También se metió esta idea de que el tema de Zapac era un castigo desde la federación, que porque se condonaba en otros estados, y a que no. Eso quiero decir también que es mentira. En Tabasco no hubo ninguna condonación, hubo un programa que se llamó Borrón y Cuenta Nueva, si ustedes lo recuerdan, con la CFE, justamente para estas cuentas para particulares que habían crecido por una desatención. Y ese fue el caso. No hay un tema de un trato diferenciado entre estados, mucho menos entre municipios. Si ha habido una especial atención para que se pueda resolver el tema, ha sido para Cuernavaca. Incluso decir que a través de Conagua ha habido un subsidio, un monto ahí importante para capacitación y para revisión de temas técnicos de Zapac. Es decir, no se está dejando solo a Zapac, ¿no? Entonces, lo que corresponde ahora también es entrarle con toda responsabilidad al tema de la reingeniería de una institución como Zapac. Eso es algo muy importante que también se le ha dado la vuelta por muchos años, pero el día de hoy diferentes vecinas y vecinos con quienes hemos estado platicando están dispuestos a revisar qué condiciones se pueden trabajar, qué demandan ellos. Piden, por ejemplo, que los distintos pozos de Cuernavaca, los más de 100 pozos, estén con subcontratos o contratos diferenciados para que sepan si están al corriente del pozo o no, porque no es justo que si en una zona de Cuernavaca todos los vecinos y vecinas están súper al corriente, una deuda que se concentra, única en Zapac, sea responsable de que se cierren todos los pozos, ¿no? Entonces, hay alternativas, estamos en el tema, para quienes se preguntan. Lo que pasa es que hay una diferencia muy grande entre la política y la forma de hacer política de nosotros y la política de otros que van y toman una foto, pintan bardas y dicen agua para todos en Cuernavaca cuando no hacen nada por el agua, ¿no? Entonces, sí hay canales de comunicación, por supuesto hay alternativas y avanzaremos y no descansaremos hasta empujar a que los actores involucrados puedan responsabilizarse con alguna de ellas. Estamos en pláticas también con regidores del Ayuntamiento de Cuernavaca para que podamos avanzar. Y en los próximos días daremos a conocer también qué avances hay en materia de la solicitud de una importante auditoría para Zapac a nivel federal, que está siendo promovida por vecinas y vecinos de Cuernavaca. Fíjate que me llama mucho la atención, Jorge, esta dinámica en donde esta actitud de decir, ay, no nos ayudan, ay, rescátenos, ay, ¿y sabes por qué? Yo recuerdo mucho las primeras pláticas que tuvimos ahí en el centro de Cuernavaca, en el campanario, con ese gran compromiso de lo que es estar hablando frente a la catedral, con ese gran compromiso que te hace ser egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ser arquitecto de todo ese tipo de situaciones, de caminar por las calles de Cuernavaca. Y yo recuerdo perfectamente que cuando tú aspiraste a la postulación a la Diputación Federal, ya traías un plan. Ganaste y fortaleciste tu plan, llegaste y estás echando a andar tu plan. Entonces me llama mucho la atención cómo todos estos personajes que llegan a la función
de sus puestos, resulta que tuvieron el tiempo necesario y les quedaba muy claro a dónde iban a llegar y qué iban a encontrar, y al día de hoy se den golpes de pecho sorprendiéndose de lo que iba a pasar en los diferentes municipios independientemente de Cuernavaca. Mira, yo diría, coincido contigo y diría que la sorpresa no... Porque como arquitecto no me digas que lo primero que no cheques es el terreno. No, claro. O sea, no me vengan con cositas de yo no sabía que era arcilloso. Claro, chingados. claro. No, la sorpresa, mira, podemos dar el beneficio de la duda, siendo muy condescendientes tal vez, podemos dar el beneficio de la duda de que hay condiciones que nos pueden sorprender en el camino. Claro. Puede ser, aun cuando conoces muy bien el terreno, no sabes si te vas a encontrar por ahí un vestigio o algo así que ha salido, que son casos muy extraordinarios, Sí, pero claro. se dan. Digo, salvo que te ataque coxil en Cuernavaca, pero ahí en fuera, o sea, ¿qué otra chingadera te puede pasar? Eso no lo vamos a poner tan rígido, pero Ajá. lo que sí creo que es importante es la actitud Claro. frente a eso. O sea, puede sorprenderte, puede haber condiciones que no estaban contempladas, pero la actitud frente a esa condición es lo que hace la diferencia. Y por eso yo creo que es importante que, te agradezco por eso el espacio, porque es importante que en la ciudadanía la narrativa del problema del agua cambie y sepa que sí, en primera sí hay solución, porque el tema es decir, es imposible y pues estamos condenados a que siempre siga habiendo bloqueos y todo este tema, ¿no? Entonces, sí es importante desmenuzar las partes del problema. Por un lado, el tema de la deuda histórica que está ahí acumulado, ¿no? Los Y que ya casi sabía. 290 millones de pesos. Y por otro lado, el generador de deuda, que es ZAPAC. Es decir, que mes con mes se va volviendo a acumular esta deuda y que por eso es tan importante la reingeniería de ZAPAC, es decir, revisar todo lo que puede ser. Mira, de ZAPAC se dicen mil cosas, ¿no? Pero hasta que no tengamos una auditoría completa, hasta que no tengamos un plan de reestructuración Mano dura. y una incorporación real de la ciudadanía, no a través de figuras que probablemente están superadas o rebasadas por la condición del problema, esto nos puede generar una condición en donde, imagínate un Cuernavaca, Ray, así por un momento, en el que ya el tema de preocuparte por el agua no sea una de las cuestiones que nos preocupe a la hora de salir de nuestra casa si va a haber o no agua, ¿no? Sí, claro. Yo creo que Cuernavaca merece una cuestión así, e insisto, es posible, somos bendecidos, de verdad somos muy afortunados con las condiciones ambientales que tenemos en la zona. Hemos sido muy irresponsables con el tema del cuidado de nuestras barrancas, por ejemplo, pero el día de hoy seguimos teniendo un clima maravilloso. Digo, últimamente hay que poner atención en estos cambios porque cada vez nos quejamos más del calor, cada vez nos quejamos más de ciertas condiciones, pero a pesar de eso seguimos siendo muy afortunadas de vivir en el pedacito de patria que es Cuernavaca. No, y la magia que tenemos con nuestro clima, increíble. Jorge, ¿qué sigue los próximos días, en las próximas semanas? Bueno, pues ahorita seguimos con los temas atendiendo, por supuesto, las sesiones en San Lázaro. Decirles que estemos atentos. En los próximos días tendré la fortuna de pasar a pleno para votar una iniciativa que presentamos en materia de no discriminación. Y vamos a seguir muy atentos aquí en el territorio porque estamos muy emocionados con este concurso de deletreo. Decir que estamos visitando todas las primarias, las más de 50 primarias que tenemos en Cuernavaca, tanto en turno matutino como vespertino. Ha sido recibida esta convocatoria tanto por padres, maestros, por supuesto, alumnos. ¿Te va a tocar ir a la primaria a la que fuiste tú? No me va a tocar, pero creo que el tema de conocer amigas, amigos, familiares que han estado de alguna manera vinculados con estas primarias, para nosotros da una satisfacción muy grande. ¿Qué te dicen los niños cuando saben que eres diputado? Mira, se emocionan siempre porque las autoridades de siglo han sido siempre muy pues atentos con nosotros, nos han recibido muy bien, nos han abierto sus puertas, hemos aprovechado también para tener ese tacto, ese pulso de qué es lo que va faltando en las escuelas, ¿no? Sabemos que, insisto, el discurso es uno, la realidad es otra. Pero se emocionan, decir que se emocionan de saber que pues estas representaciones están cerca de las escuelas. Aquí en la Benito Juárez estuvimos el día de ayer, les compartía que en realidad somos vecinos, nos separan apenas unos metros y es una escuela maravillosa, ¿no? Que al final de cuentas está en el corazón de la ciudad y que iremos buscando, tendremos 3 sedes para la eliminatoria, buscaremos que una de esas se dé ahí. Y estamos trabajando en las demás escuelas. En esta experiencia que tuvimos en la Casa de Cultura en Satélite, las niñas y niños, los papás también decían, wow, es que a veces tenemos esa narrativa de que no hay posibilidad de estar cerca, de tener unos minutos con una autoridad. Y lo que hemos dicho siempre, Ray, es que nosotros nos vamos a ir muy tranquilos de este encargo,
si la narrativa de la gente cambia y dice, sí es posible hacer cosas distintas porque ya se hicieron y que quienes vengan después no escatimen nada de su tiempo en estar cerca de la gente y en cumplir con esa responsabilidad, porque por supuesto es ir, estar en San Lázaro, atender las sesiones, presentar iniciativas, trabajo de comisiones, pero cuidar el presupuesto, por supuesto, pero también estar cerca de la gente. La gente lo que más nos reclamaba era, no conocemos a nuestro diputado federal o diputada federal. Entonces eso tiene que cambiar y con este acercamiento que estamos teniendo, pues creo que es algo muy importante. Y cierro diciendo que sí hay manera de cambiar la ecuación social, porque lo que provoca este concurso es las niñas y niños pueden ganar diferentes lugares. Tenemos dos categorías, lugares primero, segundo y tercero. Pero al mismo tiempo que el niño o la niña gana un premio, el primer lugar es de 10,000 pesos para el ganador de ambas categorías, también va a ganar un premio para su escuela. Y estamos buscando que este premio se destine entre padres, madres de familia y autoridades en alguna cuestión que puedan hacer en la escuela. Entonces, si pintaron ya un muro, si arreglaron una jardinera, si hicieron lo que hicieron, el niño o la niña se quede con la satisfacción de decir, esto que se arregló en mi escuela fue también gracias al trabajo que yo hice. Que además, pues se diviertan, ¿no? En una cuestión que además de promover el desarrollo académico, también genere otro tipo de competencias. Buenísimo. Jorge, ¿dónde se pone en contacto contigo la gente? Bueno, en nuestras páginas en todas las redes, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, como Jorge Toledo o JRG-Toledo en todas las redes. Ahí está. Jorge Toledo, diputado federal, Guayabo, y obviamente platicando aquí en las netas de RAI. Nos vemos a las 10 de la mañana con 8 minutos tiempo del centro de la República Mexicana a través de Super 98.1 FM. Pórtense bonito. Bye bye. Chao.